La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, bueno, en este aniversario número 14, un programa imperdible, por supuesto que vamos a hablar de, bueno, de la comunicación de crisis o la deficiente comunicación de crisis del gobierno del presidente Mauricio Macri en esta crisis, valga la redundancia, de los Panama Papers o los papeles de Panamá. Pero antes, dos comentarios. Primero quería mostrarle, hablamos en el programa pasado, me habíamos olvidado de mostrarle las imágenes de los diarios, hablando de la hora de Maquiavelo. Acá tenemos la entrevista que le hicimos a Jaime Durán Barba hace ya un mes, con esta confesión que habíamos pasado por alto por no conocer las internas políticas de Ecuador, de que Jaime Durán Barba le hizo ganar a un alcalde en Quito, un hombre suyo, otro Mauricio, ¿no? El Mauricio Rodas, le hizo ganar a un alcalde que él mismo, y ahí está, vení, y ahí estaba la gran confesión de Jaime Durán Barba, que insisto, se nos pasó por alto por no conocer las internas de Ecuador, a un alcalde del correísmo, o sea, del chavismo de Ecuador, que él consideraba buenísimo. Y hubo gran escándalo allá en Ecuador porque el presidente Correa le pide explicaciones a Durán Barba cómo es que lo echó a su hombre en Quito cuando consideraba que era un fenómeno, un excelente alcalde, con un hombre que consideraba que era, bueno, él decía que era, ni conocía Quito, el Mauricio de ahí de Quito, de Ecuador. Así que para que vean un poco la repercusión que tuvo esa confesión que acá en Argentina obviamente pasó por alto, ¿no? Bien, un comentarito antes de arrancar. Esta semana la legislatura porteña sacó una ley que votó, por supuesto, el PRO, pero también todo el Frente para la Victoria, el peronismo, que de alguna forma demuestra que en la Argentina la representación de la clase media, la representación política, sindical, gremial, si se quiere, de la clase media, un país que supuestamente es de clase media, o era por lo menos, es inexistente. Y es realmente una pena cómo la política, o los políticos y los sindicalistas, no quiero usar un término soez, pero como que le hacen el amor de pie a la clase media. Esta ley dice que, bueno, que todos los consorcios, ¿no? Y la gran mayoría de los porteños, la gran mayoría, son propietarios de departamentos, viven en consorcios. Todos los consorcios se regulan por una institución que crea la ciudad de Buenos Aires, en la que, adivina, están sobre representados los porteros, que son los empleados en definitiva de los propietarios, y los propietarios no van a tener ni voz ni voto. O sea, va a venir el portero, o sea, un delegado de Víctor Santamaría, que es el hombre que dirige el sindicato, el exitosísimo sindicato de los porteros. De paso, Víctor Santamaría es nada menos que el jefe del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, una fuerza que en la ciudad de Buenos Aires prácticamente no tiene representación, en votos por lo menos, ¿no? Y van a venir los porteros, van a decir, bueno, vos tenés que contratar un portero más, o vos tenés que aumentar el sueldo, que es como se manejaron los consorcios toda la vida. Porque Santamaría, ¿no? Suter se llama su sindicato, como no hace unas paritarias como hacen las empresas normalmente, se inventaron directamente un sello y dicen, estos son los propietarios, yo te pido tanto aumento, te digo que sí, firma acá. Y los propietarios, que son mucho más que los porteros, porque en la ciudad de Buenos Aires debe haber tranquilamente 300.000, no sé, medio millón de propietarios, deben ser 10 o 20 veces más que los porteros. Y los propietarios, bien, gracias. Lo mismo pasa en la Argentina con las pymes. Las pymes no tienen representación. También hay un sello de goma que se llama CAME, que dice que las representa, pero no las representa, porque en la Argentina vos tenés, las pymes tienen
la misma legislación laboral que las grandes empresas. Un juicio laboral te quiebra la empresa. No hay una legislación para contemplar que las pymes no pueden tener la misma legislación laboral que las grandes empresas, obvio. Pagan los mismos impuestos que las grandes empresas y tienen, por ejemplo, las mismas condiciones para acceder o no acceder, en la realidad, al crédito que las grandes empresas. O sea, no hay nadie que defienda realmente a las pymes. Y es una pena porque a Mauricio Macri, al PRO, a Cambiemos, le convendría que esa clase media, esas pymes, esos pequeños propietarios de departamento, estén mejor representados que lo están los sindicalistas y los políticos, los peronistas particularmente, porque eso ayudaría a tener una base política mucho más sólida al PRO. Pero no, bueno, dicen que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a repensar esa absurda ley que le daba todo el poder en los consorcios a los porteros y, por supuesto, ni voz a los propietarios. En esta hora de Maquiavelo, quédate el manejo de comunicación y de crisis del gobierno de Mauricio Macri en los Panama Papers y cómo estaba la imagen de Mauricio Macri el día de los Panama Papers. La hora de Maquiavelo. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Tienes ropa que lucir, sí. No. Tienes comida en tu mesa, sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me hagas... Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, dos preguntas en esta hora de Maquiavelo, ¿no? ¿Está bien asesorado en materia de comunicación, sobre todo de crisis, Mauricio Macri? Y la otra, ¿cómo llega a esta crisis, valga la redundancia, de los Panama Papers con su imagen en un momento en donde, bueno, ahora sí, finalmente está viniendo el ajuste. Lo tiene Roberto Vargas, usted ya lo conoce, el hombre además de periodista, por supuesto, es consultor, asesor de muchos políticos, y Orlando D'Adamo, que dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, y antes de empezar, una encuesta de fresquita, ¿no? de la Universidad de Belgrano, hecha en Capital, recién, o sea, es muy reciente, habla de los primeros 100 días, pero se terminó ya bastante después de los 100 días, ¿no? Sí, una semana. Hace una semana. Muy linda la pregunta esta, ¿cómo se califica el desempeño de Macri? Y muy bien, ¿no? Muy positivo. Sí, evidentemente, porque inclusive a ese 51% que tenemos entre muy bueno y bueno, hay que sumarle que hay los que dicen bueno en algunas cosas, malo en otras, también apoyan algunas Estamos más cuestiones. o menos llegando, está llegando en Capital, aclaremos, más de 70% de aprobación. Sí, objetan, ¿no? Algunas cosas y sobre todo cuando aparezcan los temas económicos. Ahora,
la siguiente es la nota que le ponen, ¿no? La nota que le ponen a Macri, y el encuestador dice, se aprueba con 5. Yo pensé que iba a decir se aprueba con 7, una cosa así. Bueno, con 5. sí, se iba a complicar porque, ¿sabes cuál es el problema? Que hubiera, si la idea era la aprobación, nos hubiera dado muy arriba de 7 el promedio y hubiera dado la sensación de que era sobresaliente. Entonces, al ponerlo en la mitad, lo que tratamos de buscar es que haya más dispersión de... Bueno, entonces, aprobar a Macri, los porteños, 3/4 parte de los porteños lo aprueban. Sí. 3/4 parte, impresionante. Sí, sobre todo fíjate que dónde está el frente para la victoria ahí, ¿no? Porque de desaprobación, si tenemos en cuenta que además la izquierda tiene una representación fuerte en la capital, si uno piensa en la izquierda y en el Frente para la Victoria como opositores naturales, queda muy diluido con respecto a la gestión. Yo diría que lo que uno tiene que tomar como parámetro ahí es siempre en este caso es la nota más frecuente, y la nota más frecuente estuvo alrededor de los 7 puntos. Entre, sí, es 7 y 8. 7 y 8, sí, ahí por ahí está. No está mal, o sea, no, nada mal. Un 50% cree que es 7 8, o sea, es una buena nota. Sí, y después encima tenés el 9 y el 10, o sea que... Perdón, y hay que decir que esta encuesta se pasó un poco más allá de los 100 días, con lo cual está agarrando ya buena parte del ajuste. Sí, lo tiene incluido el ajuste. Sí. Es todo un dato eso, ¿no? Porque el que iba a decir que, bueno, que ya la imagen de Macri está hecha pedazos, no es tan así. ¿Cuál cree que ha sido el mayor acierto? Bueno, la exposición ante el mundo, el levantamiento del cepo, el acuerdo con los holdouts como positivo, ¿no? Después, ¿cuál cree que ha sido el mayor desacierto? Bueno, previsible, ¿no? Aumento de tarifas, 42%. Y los despidos, el 22%. Sí, vos fíjate que lo de los despidos, ahí tenés el voto de Mariano Recalde en la selección. En la capital, claro, sí. Y lo vamos a ver. Es el 20%. Ese famoso que hace años que hablamos, cuando medimos capital, te va a aparecer. Que dice, díganme de qué se trata, pero me opongo. Sí. ¿Cuál cree que es el principal problema para resolver? Bueno, interesante que la inflación es el 23%, pero me llama mucho la atención, y en ese sentido esto contradice lo que dice Jaime Durán Barba, corrupción 20%, es el segundo tema. Yo en ese sentido también voy a discrepar con la lectura que hace Jaime Durán Barba, el tratamiento que además los medios le dieron en el último tiempo a los temas de corrupción de casos emblemáticos, con imágenes emblemáticas, verlo a Jaime con las esposas puestas, más allá de algunos chistes de lo que algunos actores parece que ven cuando ven esas cosas, o en el caso de Lázaro Báez, yo creo que han tenido un fuerte impacto en la opinión pública que además ya conocía de alguna manera estas historias. Pero si vos me preguntás a mí qué es lo que más me sorprendió, lo que más me sorprendió es un ausente en esa lista. Es la primera vez, mira que nosotros Capital la medimos hace muchos años. Inseguridad. La inseguridad. De golpe se fue la inseguridad del mapa. A ver, yo estoy seguro que no ha habido que la gente... Ustedes lo aceptaban como opción, obviamente. Por supuesto, es nuestra histórica miembro de los tres Esto del es podio, interesante, ¿no? Un replay. La inflación está al tope, pero enseguida sigue la corrupción y después viene el desempleo, la desigualdad, la pobreza, etcétera, son dos temas, si querés, económicos. La educación no está quedó la inseguridad. Es la primera vez, me atrevería a decir, en 15 años que no debemos tener a la inseguridad por ahí. Y no es que no se haya hablado de inseguridad. No, y no es que se haya solucionado, lo que pasa es que es evidente que el foco de la gente está por otro lado. Muy interesante ese dato, la inseguridad. Yo creo que va a volver. Está por ahora afuera. Patricia Bullrich saltando en una pata. Me imagino. Esto. ¿Cree que era necesario ajustar las tarifas a los servicios públicos? Interesante, hay un sí de 48%, pero hay un no de 45%. Hay un montón de gente que todavía no entendió que esto no... En general lo que te decían la mitad de los del no, aproximadamente lo que te decían era que fue demasiado de golpe. O sea, es que la gente está en la discusión entre los economistas, no vamos a aprender que no existe en la opinión pública, ¿no? Si había que hacerlo gradual o no gradual. Y el 48% es el que ya se esperaba que esto iba a pasar, ¿no? Después, ¿cree que, un dato rápidamente, cree que la inflación de este año será mayor o igual o menor? Bueno, un igual 49%, mayor 24%, o sea que la mayoría de la gente cree que la inflación no va a bajar, o sea, igual de alta, digamos, y cree que el gobierno está investigando lo suficiente los hechos de corrupción, pregunta clave, y es interesante porque con todo lo que se mostró, esto es anterior a que lo apresaran o lo detuvieran a Lázaro Báez. Pero no a Jaime. Pero no a Jaime, el no es 53%. Sí. Ojo. Ahí lo que te plantean es
hasta dónde van a llegar, porque se los considera eslabones intermedios. Es decir, lo que está detrás de esto es hay que seguir subiendo en la cadena de responsabilidades. En el mismo sentido de lo que dijo el abogado de Jaime cuando dijo esto no lo pudo haber manejado presupuestariamente, acá tiene necesariamente que haber firmado alguien, y todos de sabemos a quién se arriba, y refiere. sabemos quiénes son. El no 53% implica un mandato muy fuerte para Mauricio Macri de seguir investigando el tema de corrupción. Y finalmente, muy linda pregunta, cuando se vio a la gente de la Rosadita contando los billetes, ¿qué es lo que la gente cree que fue? ¿No? Porque algunos dijeron, una actriz, ¿cómo se llamaba la pechocha? Gente contando plata. En Gente realidad bajó la pechocha, línea. ¿cómo se llama? ¿No? Florencia Peña, que decía, gente contando plata. Arrancó Aníbal Fernández y siguió todo el elenco repitiendo. Y yo me El quedo... 80%, te digo, cree que estaban realizando una actividad ilícita, por la duda, ¿no? En este punto quiero recordar a la diputada Juana Di Tulio y su frase tan feliz de que estas cosas son para la gilada. Bueno, la gilada es el 80% que cree que están pensando que era una actividad ilícita, y más allá de eso creo que recupera lo peor del kirchnerismo en la descalificación de las personas que no piensan como ellos. No me sorprende ni de quién viene ni de dónde viene como estructura partidaria. El 80%, por lo menos aquí en Capital, que cree ver ahí una asociación ilícita. O sea, el 80% es la gilada, y bueno, y entonces yo calculo que uno, por lo menos yo asumo mi responsabilidad, debo ser un representante de la gilada también en esto. ¿Cómo vieron esta es la foto previa al día en que se conoció a nivel mundial el escándalo de los Panama Papers, ¿no? ¿Cómo vieron la comunicación de Mauricio Macri? Parto de la base de que el presidente estaba informado de que esto iba a pasar porque el diario La Nación lo llamó semanas antes para chequear la información. O sea que él sabía. ¿Fue un bueno, malo, más o menos manejo de...? Fue malo. Fue malo y los días siguientes a que se conoció... Panama Papers se conoció el domingo, a nivel mundial. Semana, a nivel mundial, por la tarde. Además, se acordó con todos los medios una salida simultánea en los portales. Y como bien decís vos, el presidente del gobierno sabía que esto se estaba investigando y sabía que él tenía... Podía haberse preparado por lo menos, no sé si claro, 15 o 20 días antes en cómo administrar, cómo gestionar esa crisis. Entonces, bueno, primero se eligió un reportaje del presidente prácticamente desentendiéndose en un programa de la televisión cordobesa, porque él anticipaba que iba a viajar a Córdoba, que después no pudo ir por una tormenta. Aclaremos. Antes de que pasara ese reportaje en video de La Voz del Interior, porque es como el caso de La Nación, que tiene su propio canal de video, habían pasado muchas horas en donde la opinión pública estaba esperando a Mauricio Macri, como en toda crisis, pero vos fijate, que el número uno diera la cara y explicara. Vos fíjate, si haces el seguimiento de cómo fueron los acontecimientos, te permite leer que en realidad hay un problema más grave en el tema de la comunicación, que es el gran tema de fondo, que es la cuestión de la imposición de la agenda. Te vas a dar cuenta en el relato. Pasa el anuncio de los papeles de Panamá el domingo, aparece esta primera versión del presidente en un canal cordobés, el círculo rojo, denostado por el presidente, empieza a decir que eso es insuficiente, que con eso no alcanza. Tengamos en cuenta que son voces amigas, o por lo menos que de ninguna manera son kirchneristas las que estaban reclamando otra explicación. Entonces elige que hable por la mañana a Marcos Peña. Bueno, habla Marcos Peña, lo desliga el presidente y sigue el círculo rojo y medios de comunicación amigos diciendo con esto no alcanza. Tengamos en cuenta también que se consigue, entre comillas, que el elefante de los papeles de Panamá quede rodeado de muchos elefantes porque se lo detiene a Lázaro Báez. Hay un dato más. Bueno, hubo dos estrategias que fueron acertadas. Que pero fue, vos por eso... Uno, esto de que, bueno, no sé si fue casual o no fue casual, de que justo la detención de Báez se produce a las 24 horas, y la otra que es muy importante, el aval, y eso hay que decirlo, que fue una importante estrategia, el aval de Lilita Carrió, de que ella dice que vio la declaración jurada y que a ella le alcanza con eso. Bueno, eso fue enterró a Grindetti, ¿no? En el camino, pero no importa. El caso de Grindetti es más complicado. Sí, es más complicado. Pero quiero decir, vos fíjate, ¿no? Para que veamos esto. La Nación del sábado, de La Nación, título central,
es la pobreza en la Argentina y el crecimiento de la pobreza en la Argentina en 1,5 millones de pobres. Quiere decir que la nación, cuando tiene que pegar, pega también. Clarín Ahora, es tan grande lo de Lázaro Báez y la detención que la nación no consigna en portada del día martes el caso de los papeles de Panamá. Desaparece. Quiere decir que se consigue ese objetivo. Ahora, como sigue la presión en cuanto a que la explicación de Macri era pobre, finalmente se hace lo que mucha gente de la comunicación reclamó como primer como gran tarde medida, que Macri que es una conferencia de prensa de que Macri. es lo que tendría que haber hecho quizá antes. Ahora, vamos a una pequeña pausa. Ya cierro, déjame cerrar. Hecho este round trip que estamos haciendo, hecho todo este recorrido, queda claro que el manejo comunicacional fue a destiempo, fue tarde. Yo creo que vamos a hablar después de la pausa qué es lo que necesitaría Mauricio Macri para manejar mejor esos pequeños temas de comunicación que evidentemente bueno, lo están agarrando a contrapié. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, la comunicación de crisis en el caso de Mauricio Macri y los Panama Papers. Hay un dicho que no es muy científico, pero que dice no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y la opinión pública estaba reclamando, ¿no? Que saliera Mauricio Macri y que hiciera lo que finalmente hizo correctamente el día jueves, personalmente. Podría haber, obviamente Macri tenía la información de que esto iba a salir, podría haber hecho exactamente lo mismo la semana antes o 3 días antes de los Panama Papers. Yo lo que creo que lo recomendable era eso, era inocular y anticipar. Inocular, ese es el término, es el ¿no? término. Vacunar a la opinión pública, esto va a pasar y yo ya Esto va a pasar y yo tal día me presento y no necesito que nadie me llame ni que nadie me denuncie ni nada. En realidad, además marcaba y marca aún así una clara diferencia con el estilo de la respuesta, por ejemplo, de la abogada exitosa. Cito sus palabras, no es una falta de respeto, ninguna cosa. Nunca mostró su título, la abogada exitosa. Esa era una larga historia. Cuando ella le pregunta por su patrimonio en Harvard, lo único que se le ocurre decir es que es una abogada exitosa. Bueno, él podría decir yo formé parte de una empresa exitosa y era... Convengamos que Macri fue, o el papá de Macri fue un empresario exitoso. Yo diría eso, ¿no? Y después tenés dos problemas que son complicados. Primero, que la gente no entiende estas cuestiones, esto no es una crítica a nadie, no todo el mundo tiene por qué conocerlas, y encima me refiero a lo que son las empresas offshore, y encima con el agravante de que por ahí también pasó la plata del caso Báez, y con el tercer elemento que, intencionado o no, algunos medios hablan de las cuentas, y no son cuentas. Claro, no son cuentas en Panamá, no es dinero, son sociedades y no se sabe si tienen cuentas o no. Claro, eventualmente, yo la imagen que me hago es la siguiente: vos te podés comprar una 9 milímetros, eso no te transforma en un asesino. Si vos podés armar una offshore de este tipo porque pensás hacer algo. La duda que era sea si se lícito. declaró o no se declaró, y lo que mostró Mauricio Macri es que su padre la había declarado porque el presidente era su padre. Me parece que todo eso son tecnicismos que, te digo la verdad,
ya no llegan a la opinión pública. Igual fue muy influyente el aval, más allá de que la gente entienda, ¿no? El aval de Lilita Carrió fue fundamental, pero es una pena no haber recurrido al aval antes de que apareciera. Lilita Carrió venía siendo una piedra en el zapato muy molesta. Por eso es más creíble, es más creíble Lilita Carrió, que acababa de criticarlo a Macri. El tema de fondo que quería apuntar en el anterior bloque es que la dinámica de la crisis de los papeles de Panamá te demuestra que la agenda comunicacional del gobierno es muy maleable y según los vientos se la llevan para un lado o se la llevan para otro. Bueno, esto era un cisne negro, ese sentido, ¿no? Los Panama Papers es un cisne negro que no tengas ninguna duda. Pero en otros casos que podemos revisar, vos ves que falta una estrategia comunicacional, una planificación para anticipar una cantidad de temas que después sabés que van a venir. Por ejemplo, se le está reclamando al gobierno, digo, porque esto va a ser inminente en las próximas semanas, cuando baje un poco la espuma de la cuestión judicial, como es natural en cualquier dinámica comunicacional. Bueno, se le está pidiendo una agenda social, que dicen que el gobierno la tiene ya preparada. Bueno, ya hay que empezar a filtrarla, hay que hablar con algunos periodistas, se sabe que hay un montón de productos, por ejemplo, de la canasta, que se les va a bajar el IVA, que va a haber una suerte de tarjeta social. Todo eso se puede ir trabajando comunicacionalmente con mucho tiempo para que vos tengas un recorrido sobre todo que te termine beneficiando. Sería bueno compensar que justo vienen los Panama Papers en la misma semana en las que se anuncia el aumento de tarifas que tenía que ser, pero imposible empeorar el momento, ¿no? Por eso te digo que es muy importante ¿cuál fue la característica de PRO? Esencialmente, más que de Cambiemos de PRO, es que tuvo una campaña electoral desde el punto de vista de comunicación muy interesante, la mejor, sin duda. Por ejemplo, en el tema redes. Fue el único que trabajó en serio el tema redes y que creo que le ayudó a ganar, por otro lado, ese punto. Sí, claro, fue claro. Quiere decir que saben de comunicación, evidentemente. Ahora, cuando ya tenés que hacerte cargo del Poder Ejecutivo en su totalidad nacional, ya la complejidad es mucho más grave, es mucho más profunda y tal vez necesites una suerte de cabezas políticas. Yo te doy un ejemplo, que te ayuden a pensar. En el programa pasado lo tuvimos aquí a Roberto Starke. Repáselo para ver quién es Roberto Starke. Pero un tipo como Roberto Starke podría ser quien esté a un costado del gobierno para recomendar, mira, si pasa esto, hacelo así y no como efectivamente lo hicieron. Ahora, quiero decir un dato, ¿no? Hay que reconocer la genialidad de Néstor Kirchner, porque si le creemos a la investigación que hizo a la nata de la ruta del dinero acá, en lugar de tener las sociedades en Panamá dueñas de las cuentas en Suiza, lo que hizo Néstor Kirchner es primero hacer una gran sociedad en Seychelles. De manera que cuando salen ahora los Panama Papers, que va a haber muchos más, en ningún momento va a aparecer, o supuestamente no va a aparecer el nombre de ningún Kirchner, porque está primero la sociedad madre en Seychelles. Kirchner, la verdad, Kirchner era un maquiavelito. Gran maquiavelito. Ya nos echan, pero es muy, muy interesante, ¿no? Analizar la comunicación de crisis del gobierno de Mauricio Macri. Recomendación, creo que los tres estamos acá de acuerdo, necesitan un asesor para este tipo de comunicación, no quedar, quizá Durán Barba no está todo el tiempo en Buenos Aires como para opinar sobre esto. El gobierno es una crisis constante y me parece que acá se demostró que le falta timing en la comunicación de la crisis, quedó claro con los Panama Papers. Roberto Vargas, muchísimas gracias. Orlando D'Adamo, interesantísima la encuesta. La gente, el 80% no ve gente contando plata, ve gente cometiendo un ilícito. Hasta la próxima hora de Maquiavelo. Chau.